palabra de vida, gloria sea a ti, Señor Jesucristo, gloria sea a ti. Oremos. Amantísimo Padre, en este día te pedimos que tu palabra, que es abierta para todos nosotros, para todas las naciones, refleje y dé luz en nuestros corazones, para poder de esa manera recibir tu mensaje. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Comienzo con una pregunta. ¿Es Jesús real? Comienzo con esta pregunta porque en el mundo que vivimos, el ser humano se ha vuelto cada vez más escéptico, más desconfiado, buscando pruebas de los misterios divinos. El mundo se pregunta, ¿dónde está la prueba de que Jesús es verdadero y que resucitó de entre los muertos? Hay muchos que si no le prueban algo como cierto, no lo creen. De entrada les digo, hermano y hermana, que perdieron la carrera de la fe. Pues si la fe hay que probársela a alguien, deja de ser fe. Tan sencillo como eso. Muchos entonces quieren ver los milagros para poder entonces vivir en la seguridad de la existencia divina. Sin embargo, la historia está que ni aún viendo los milagros, el mundo cree. Tal vez porque se les hace fácil olvidar, tal vez porque se les hace fácil distraerse con las cosas del mundo, tal vez porque están buscando el milagro gigante que impacte de una manera radical y no se dan cuenta de los pequeños milagros que minuto a minuto el ser humano recibe. Se les hace fácil estar conectados, pero dependiendo de cómo se sienta en un día dado o en otro. El Evangelio del día de hoy registra pruebas de la resurrección de Jesús. La reacción de los discípulos a estos eventos, desde que encuentran la tumba vacía, es una de incertidumbre hasta de incredulidad de parte de estos. Aún teniendo en medio de ellos el testimonio de aquellos dos hombres, discípulos, que iban en ese camino hacia la aldea de Maús ese mismo día, y luego de haber estado con Jesús y de haber partido el pan con él, se dan vuelta y les dan testimonio. Bueno, dicen que la Escritura, que ese mismo día estos hermanos que regresaron para allá les dan ese testimonio de lo que habían visto, de lo que habían sentido en sus corazones, de lo que había hecho el Maestro con ellos. Mas sin embargo, el espanto, dice la palabra, y el temor les embargaba de todas maneras. Y entonces se aparece Jesús brindándole su paz. Pero independientemente de nuestras dudas, de nuestro escepticismo, hermano y hermana, Jesús llega a nosotros compartiendo todo, tanto lo grandioso como lo cotidiano, el día a día. Interesante, pero no extraña la reacción de estos discípulos al ver a Jesús en medio de ellos, pues a pesar de todo, aún consideraban que estaba muerto y piensan que están viendo un fantasma, el fantasma, el espíritu, el pneuma de Jesús. Pero al percatarse del temor de sus discípulos, de sus amigos, de sus hermanos, de aquellos 11 y otros más que estaban en ese aposento alto, de saber que estaban turbados en sus pensamientos,
sufrimientos, nuestro Salvador los envuelve con su paz. Y ahí no queda la cosa, porque su misericordia es tan y tan grande que entonces le da pruebas de cuán real Él es. Los invita a que se acerquen, a que toquen, a que palpen sus manos, sus pies, sus heridas. Y aún más, le pide de comer y come entre ellos. Estas acciones, hermanos, entonces quitan la duda en la mente de estos discípulos de que lo que están viendo no es un espejismo, mas sí entonces ven y preparan sus corazones para ya cambiar esa incertidumbre en alegría y ya no tienen más temor. Así es que después de tantas pruebas dadas por Jesús, los discípulos pasan de un estado de temor a un estado de gozo inmenso. Habrán algunos que me estén escuchando en el día de hoy que pensarán, ¿por qué Jesús no me prueba a mí, me da pruebas tan tangibles como le dio a esos discípulos? Para así yo también llegar a la certeza de que su presencia en mi vida es real. Porque hasta ahora lo que tengo son problemas, lo que tengo son dudas, es incertidumbre. Hermanos, a pesar de los misterios de la vida, Dios se ha desbordado por traernos luz, por darnos seguridad de su presencia, de su cumplimiento de su santa palabra. Entonces la deficiencia no se encuentra en Dios, porque entonces el mundo quiere echarle la culpa a Dios, porque entonces tú no me das la prueba. La deficiencia no está en Dios, hermano y hermana. No se encuentra en Él para que veamos cuán real y vivo está, sino en nosotros que dejamos morir en nuestros corazones la esperanza que trae la resurrección de nuestro Señor. Jesús le da confianza al ser humano de cualquier tiempo y de cualquier generación, entre cualquier situación que esté viviendo, hermano y hermana, de que su resurrección es real, de que sus promesas son reales y su perdón para ti y para mí es real. Gloria a Dios. Sin embargo, Jesús se llega a muchas personas pasada ya su resurrección porque sabe que el mundo necesita de esta seguridad de su resurrección. En nuestros días, cuando vemos las pruebas de la realidad divina, pensamos, porque para colmo las vemos, pero pensamos, hermano y hermana, it's too good to be true. Es muy bueno para que eso sea verdad. Y por lo tanto lo minimizamos o lo atribuimos a cosas menos a la hechura de Dios. Sin embargo, Dios, que nos conoce como nadie, Él no se rinde, no tira la toalla y nos deja ver y sentir al Cristo resucitado. Dios no tiene que darnos pruebas de su existencia, de su poder, ni autoridad, pero lo hace. Lo hace para beneficio tuyo y mío, hermano y hermana, y vemos cómo Jesús da prueba tras prueba de que su resurrección es real. Su resurrección es real. Él no es un fantasma. Él no es un personaje de nuestra invención o de nuestra imaginación. Cuando Jesús se allega a María, a Pedro, a estos hombres que van de camino a la aldea de Emaús, a Tomás y al resto de sus discípulos, entre muchos otros, los hace con su propia voz, diciéndoles, paz a ustedes. Paz. Los invita a que vean sus pies, a que vean sus manos,
que toquen sus heridas, a que coman de la misma comida que otros comen el día a día, el diario vivir. No hay que esperar a que el mundo dé la vuelta así para entonces ver cómo Dios se manifiesta. En el diario vivir se encuentra nuestro Señor, porque es un ser real, no es un fantasma y tampoco es un mito como las sociedades de nuestros días quieren hacernos ver. ¿Cuántos no han escuchado que la Santa Escritura es libro arcaico? Que lo que aquí se encuentra ya no es relevante. Jesús no solo se presenta ante estos discípulos, hermanos, en sus días, sino que se nos presenta a ti y a mí para darnos toda la confianza del mundo de que Él es real y está presente entre nosotros. Hermanos y hermanas, Jesús es la base de la fundación de la completa confianza del ser humano y la confianza en Él, de que Él vive, es el fundamento para nuestra fe. Solo hay que creer. Interesante por demás que Jesús le diga a sus discípulos, palabras más, palabras menos, esto fue lo que les dije que iba a suceder. Eso me encanta, porque muchas personas no entienden lo cercano que está Jesús. ¿Cuántas veces nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha advertido, nos ha, ¿verdad?, manifestado tantas cosas, pero más claro no canta un gallo? Para el que necesita pruebas, aquí está. Dios en su gran misericordia nos da la prueba de que sus promesas son reales. De eso fue lo que te dije que iba a ocurrir. Que las mismas se cumplen, que no nos falla nunca. Miren, es como decir, la palabra dada o empeñada por Dios es cumplida a través del tiempo. Nuestro Señor así lo reflejó, así lo hizo y lo cumplió. Por medio de Jesucristo podemos ver que todo lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió exactamente como así lo había dicho y según lo tenía ya dispuesto. Así es que Dios le abre el entendimiento a esos discípulos para que entiendan que lo que Dios había prometido desde el principio de los tiempos había sido cumplido, y aún más que su promesa de traernos el perdón al resto del mundo es más que real. ¿Porque no lo merecemos? No, no porque no los merecemos, sino por su gracia, por su amor. Por eso nos perdonó, para que su muerte se llevara el pecado tuyo y mío, hermano y hermana, y así poder proclamar nuestra libertad y el perdón a los cuatro vientos. Yo no sé usted que se queda así todo cobijadito. No, señor. No, señor. Usted es testimonio vivo de la grandeza de Dios, de su trabajo, de su obra. Y eso hay que compartirlo a los cuatro vientos, hay que decirlo. Hay que darle la esperanza a aquel que la ha perdido en el mundo, hermano y hermana, porque tú eres testimonio vivo de la grandeza y de la obra de Dios. Cuando por nosotros mismos no podemos entender las cosas que Dios hace, el porqué de las cosas, Dios se mantiene fiel, fiel a sus promesas, cumple sus palabras, nos envía a través de su Espíritu Santo lo que necesitamos en el día de hoy, hermano y hermana, para entender y aceptar sus misterios, los cuales se desencadenan de una manera tan grande que desembocan en el sacrificio de amor más grande que persona alguna pudo hacer para traer al corazón arrepentido el perdón y la vida perdurable. Perdón y vida eterna, lograda por nuestro Señor, es la buena nueva que todos debemos de proclamar al mundo
sin que el mundo te ponga ataduras o limitaciones. Va a tratar el mundo de hacerlo. Te van a mirar mal, le vas a caer mal a la gente. Van a decir, este está loco, mira, está bien. Y eso como poco. Esos son los de afuera. Dentro de las propias familias, hermanos y hermanas, se siente y se palpa un rechazo cuando tú le has dado el sí a Cristo Jesús. Así que sí, vamos a tener ataduras y limitaciones, pero la gran noticia, la buena nueva es tan grande que no hay excepción de personas para ir y proclamar la misma, hombres y mujeres, pobres y ricos. Todos hemos sido llamados y ordenados a proclamar y predicar la buena nueva a todas las naciones. Para eso nos da su Espíritu Santo, el cual nos deja llegar a otros como testigos de con qué tanto poder y autoridad está engranada en esa verdad. El perdón que el Señor logró para nosotros y que cada creyente, sin excepción de persona, ha de predicarle al mundo, le costó su propia vida. Pagó el precio de nuestro pecado y con su preciosísima sangre nos logró el perdón porque nos lavó de toda iniquidad. Es un perdón real. Tan real que lo levantó de esa tumba, tan real que hoy día nos lleva a reconciliarnos con Dios. Gloria a Dios por eso. Qué buena oportunidad. Hay muchos que no ven la oportunidad, ¿sabe? Y la pierden. La pierden de vista, se nos nublan los ojos, tanto por los problemas personales como por las vanaglorias o por las cosas de la sociedad, las tendencias sociales. Y perdemos la oportunidad de arrepentimiento y reconciliación con nuestro Dios cuando Jesús mismo pagó por eso. Sin embargo, hermano y hermana, y en esa misma línea, les digo, cuidado con lo que el mundo te presenta como real. Cuidado con lo que el mundo te presenta como bueno. No es más que un espejismo, hermano y hermana. No es más que tierra movediza, hermano y hermana. Solo nuestro Dios trino es real. Solo en Él puedes confiar. Nuestro reto es encontrar cuán real es Jesús para cada uno de nosotros. Cuando Él es el mismo ayer, hoy y siempre, nosotros no. Nosotros no somos los mismos. ¿Ves ahí cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? Nosotros. Dios es la constante. Nosotros pasamos por cosas, vivimos cosas que no nos dejan ver con claridad lo que debemos de entender. No es que cada misterio ahora se venga a destapar y que tú le digas a Dios en oración, como le hiciste a aquellos, ven y hazlo. Entonces hacemos, nos lo merecemos, ven y hazlo. Eso no es así, hermano y hermana. Simplemente si está en la voluntad de Dios, te abre el entendimiento de una manera radical. Sin embargo, para que tu entendimiento se abra, tu corazón tiene que estar listo. Hay que evaluar primeramente cómo está tu corazón. ¿Es de piedra? ¿Es de arena? ¿O es terreno fértil? Y lo que cae en cada uno de esos terrenos, la palabra del Señor, esa fe, ¿se muere, se seca o germina? No es obligación del Señor hacerlo, pero en su gran majestad nos ha dado revelación divina y está al alcance tuyo y mío. Así que no, a lo mejor, ¿verdad?, que el Espíritu Santo puede hacer lo que ¿verdad?, desee. Pero no es que ahora de la noche a la mañana tú vas a entender todos los misterios divinos, porque eso no es así. ¿Cuándo es que vamos a ver todo? ¿Cuándo es que el velo verdaderamente se alza? Cuando estemos en la presencia de Dios, donde el pecado
no sea quien nuble, porque este mundo que está corrupto, este mundo que está pecaminoso, no puede estar congruente con Dios. Por lo tanto, cuando estemos morando con el Señor, entonces todo será revelado, como dice la palabra. Nuestros ojos verán la realidad y Él nos acompañará a pasar de esta vida a la próxima, en donde entonces veremos con claridad. Donde veremos con claridad por qué, a través de todo lo que sucedió aquí mientras estemos en esta vida, nosotros como cristianos habremos de haber perseverado en lo que no se ve. Si usted persevera en lo que no se ve, hermano y hermana, mientras está andando en este mundo, cuente y jure de que vayamos a ver nosotros la realidad de la vida cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor. Hermanos, que la real presencia de nuestro Dios, vivo y resucitado, esté contigo y las puedas sentir cuando camines por la vida enfrentando las mismas, enfrentando pruebas y situaciones, y que su fuerza te sostenga en tus días. Porque tanto su presencia, su fortaleza, su amor y su paz son reales y te son dadas día a día para que perseveres en la fe del Dios verdadero y vivo, de que entiendas que su palabra es real y que así la podamos aplicar en nuestras vidas y llevarlas a muchos más. Así nos ayude Dios. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro.